España, Boletín Oficial del Estado, sábado 20 de diciembre de 2025. Hoy analizamos un mosaico de disposiciones que, bueno, definen el presente y el futuro del país. Totalmente. Vamos a ver desde una convocatoria de élite para científicos que van a diseñar la defensa del mañana. Hasta la letra pequeña de la Ley de Vivienda en Navarra. Exploraremos cómo un convenio colectivo en una empresa de transportes se convierte en un bastión de los derechos LGTBI. Y también los planes para digitalizar el campo y acercar la formación a la España rural. Y hasta descenderemos a las profundidades para entender cómo se gestionarán las aguas subterráneas. Y claro, seguiremos el rastro de las ayudas públicas en energía, sanidad y cultura. Empecemos por lo más futurista, que a mí esto me parece casi de ciencia ficción. El Ministerio de Defensa busca fichar a los mejores para la escala de científicos superiores. Para el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Exacto. Y lo que es realmente revelador, no solo la convocatoria en sí, sino, el temario que se exige. ¿Qué piden? Es una radiografía precisa de las tecnologías que se consideran estratégicas ahora mismo. O sea, olvidémonos del temario clásico de una oposición. Aquí se pide dominar desde la metodología Scrum para gestionar proyectos ágiles hasta la física y legislación de los drones. Vale. Vamos a desgranar esto porque la lista es, de verdad, abrumadora. Hablan del teorema de Bayes y el método de Monte Carlo, que son estadística avanzada para predecir escenarios. Hablan de ciberseguridad en drones, técnicas de jamming y spoofing. Que para que la gente lo entienda. Claro, el lenguaje llano es cómo hackear drones enemigos e impedir que te hackeen los tuyos. Pura guerra electrónica. Exactamente. Y no se queda ahí, ¿eh? Exigen conocimiento de todos los sistemas de navegación por satélite. No solo el GPS americano, sino el Galileo europeo, el GLONASS ruso. Todos. Y luego está la parte espacial. Control de misiones en órbitas LEO, MEO, GEO y hasta VLEO. Que esa es la órbita terrestre muy baja, ¿no? Una frontera nueva y muy compleja. Justo. Para satélites de observación y comunicaciones. Buscan a alguien que entienda cómo proteger un dron, cómo hacerlo navegar con precisión milimétrica y cómo operarlo a cualquier altitud posible. Desde casi rozando la atmósfera hasta una órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros. Ahí es nada. Entonces, a ver si lo pillo. No están buscando a un súper especialista en un área diminuta. Buscan una especie de científico renacentista de la tecnología de defensa. Has dado en el clavo. Y es un contraste brutal, pero igual de importante. Aquí hay dos cambios clave. El primero es técnico. El límite de ingresos para acceder a una vivienda protegida se fija en 4,5 veces un indicador llamado SARA. Un momento. ¿Qué es el SARA? La mayoría conocemos el IPREM como referencia nacional para ayudas. ¿Por qué Navarra usa uno propio? Buena pregunta, porque aquí está la clave. El SARA, o Indicador de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada, es específico de Navarra. A diferencia del IPREM, que es un indicador estatal bastante genérico, el SARA está diseñado para reflejar de forma más precisa el coste real de la vida y la capacidad de compra en la propia comunidad foral. Entiendo. Al vincular el acceso a la vivienda a este indicador local, la ley busca ser mucho más justa y precisa sobre quién necesita realmente ayuda dentro de la economía navarra. Entendido. Es un intento de hacer política de bisturí en lugar de brocha gorda. ¿Y cuál es el segundo cambio? Este es el que genera más debate, yo creo. Para acceder a ciertas promociones de vivienda, se exigirá una residencia efectiva e ininterrumpida en el municipio de al menos 3 años. 3 años. Y no solo eso, los ayuntamientos podrán reservar viviendas en sus propios suelos para la gente que ya está empadronada allí. Espera, eso genera una tensión evidente. Por un lado se protege a la comunidad local, a la gente que ha vivido y contribuido a un pueblo durante años. Claro. Pero, por otro, ¿no es levantar una barrera para quienes quieren mudarse allí por trabajo o por un nuevo proyecto de vida? Parece que enfrenta el derecho a la vivienda con el derecho a la movilidad. Exacto. Pone sobre la mesa un debate político de fondo. ¿Debe la vivienda pública priorizar la cohesión de las comunidades existentes o facilitar la llegada de nuevos habitantes? No hay una respuesta fácil, y esta ley foral toma una decisión clara a favor de los residentes actuales. Es una política de arraigo. De la vivienda pasamos a otro pilar fundamental, el trabajo. Tenemos el convenio colectivo de una empresa de transportes, BABE y CIA. A primera vista puede parecer un documento árido. Pero es una ventana a la vida de un transportista en 2025. Un auténtico microcosmos. A ver, cuéntame.
Por ejemplo, fija las subidas salariales para 2026, un 3,9% para la mayoría y un 3,5% para conductores. Y aquí te pregunto lo mismo. ¿Ese 3,9% es un buen acuerdo? ¿Con la inflación que hemos visto, supone una ganancia real de poder adquisitivo para estos trabajadores? Pues si lo comparamos con las proyecciones de inflación para ese año, sí. Representa una ganancia real, aunque modesta. Vale. Pero lo más revelador de estos convenios suele estar en la letra pequeña, en la definición de conceptos. Aquí se define con una precisión quirúrgica el tiempo de trabajo efectivo de un conductor. Y no solo el tiempo que pasa con las manos en el volante. Claro, eso es crucial. ¿Qué más incluye? Pues incluye su participación activa en la carga y descarga, el tiempo dedicado a pequeñas reparaciones en ruta, si las hace él mismo, las esperas, cada minuto en el que el trabajador está a disposición de la empresa. Es una de las grandes batallas en el sector logístico, ¿no? Que se pague por todo el tiempo de servicio. Totalmente. Y vemos otros detalles como que las horas extra en festivos se pagan a una tarifa fija de 15 euros. 15 euros la hora. No parece una cifra que vaya a hacer que la gente se pelee por trabajar en Navidad. Probablemente no, pero es una certeza. Saben a qué atenerse. Sin embargo, lo que de verdad eleva este convenio por encima de la media no es el salario. Ah, ¿no? Es un anexo específico, un protocolo para la protección de las personas LGTBI. Eso sí que es interesante. En un sector tradicionalmente percibido como muy masculino, rudo, como el transporte por carretera, ¿qué implica este protocolo en la práctica? Pues mira, ¿Es una declaración de buenas intenciones o una herramienta real? es una herramienta muy real. Prohíbe explícitamente cualquier tipo de discriminación, por ejemplo, en las oportunidades de ascenso, obliga a usar un lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones internas, Bien. pero lo más importante es que crea un procedimiento formal y garantista para denunciar casos de acoso. ¿Y cómo funciona? Porque ahí es donde estas iniciativas suelen fallar. Se crea una comisión instructora, paritaria, con un miembro de recursos humanos y un representante de los trabajadores. Cualquiera puede presentar una denuncia, que se trata con total confidencialidad. Entiendo. La comisión abre un expediente, investiga los hechos, escucha a todas las partes y emite un informe final. Esencialmente, crea un canal seguro y regulado donde antes solo había silencio o informalidad. Y la protección de la víctima es clave. La prioridad absoluta. El protocolo deja clarísimo que cualquier medida que se tome, incluyendo posibles sanciones al acosador, nunca puede perjudicar a la víctima. Más allá de proteger los derechos, el BOE de hoy también muestra una preocupación por mejorar las capacidades de los trabajadores. Veo un convenio del Ministerio de Educación con el Ayuntamiento de Viver, en Castellón, para un programa llamado Aula Mentor. Sí, y este programa es un veterano con más de 30 años de historia, pero sigue siendo muy relevante. Es una iniciativa de formación a distancia para adultos, pero con un componente local. ¿Cómo funciona? El Ministerio pone los cursos y la plataforma online, y el Ayuntamiento pone el espacio físico, los ordenadores, y, muy importante, un tutor que orienta a los alumnos. Entiendo el modelo, pero déjame que haga de abogado del diablo. Con la cantidad de cursos online gratuitos que hay, YouTube, Coursera, 1000 plataformas, ¿sigue teniendo sentido un programa gubernamental como este que requiere ir a un aula física en el ayuntamiento? ¿No es un modelo un poco anticuado? Es una objeción muy pertinente, pero creo que su valor reside precisamente en lo que lo diferencia de esas plataformas. Aula Mentor no compite con ellas, se dirige a otro público. ¿A quién? A personas adultas, a menudo con una brecha digital importante, que viven en zonas rurales o pequeñas ciudades. Para alguien que no está acostumbrado a la formación online, tener un lugar físico al que ir y una persona real a la que preguntar, cambia por completo la experiencia. ¿Reduce la tasa de abandono, supongo? Y crea una pequeña comunidad de aprendizaje. La Unión Europea lo ha reconocido como una buena práctica precisamente por eso, por su capacidad de llegar a quienes el mercado de la formación online deja atrás. Es un buen punto. No es para el nativo digital, sino para cerrar la brecha. Y veo que no es el único esfuerzo en formación. El Ministerio de Agricultura, junto a la Universidad de Córdoba y la Politécnica de Madrid, sigue apostando por la digitalización del sector agroalimentario. Exacto. Y este programa es muy inteligente en su diseño. No se limita a ofrecer cursos. Tiene 3 patas. A ver, La primera, sí, son los cursos. Desde píldoras formativas, muy cortas, hasta cursos más intermedios. Pero la segunda es la vigilancia tecnológica. suena importante. Lo es.
Un equipo se dedica a rastrear qué nuevas tecnologías, ya sea inteligencia artificial, sensores, drones, son aplicables y rentables para el campo español. Y la tercera, mi favorita, es la red de demostradores. ¿Qué es eso exactamente? Son agricultores y ganaderos que ya son usuarios avanzados de tecnología. El programa los identifica y les apoya para que enseñen a sus propios vecinos y colegas. Ah, qué buena idea. Es la forma más eficaz de que la innovación se extienda, no desde un despacho en Madrid, sino de agricultor a agricultor, en el lenguaje del día a día y demostrando su utilidad real sobre el terreno. Del campo a la estructura empresarial, el Ministerio de Trabajo crea algo llamado Sello para la Economía Social. ¿Qué busca? Es como una etiqueta bio o comercio justo, pero para empresas. Es una analogía perfecta. La economía social, que son cooperativas, mutuas, sociedades laborales, es un modelo donde los principios democráticos y el beneficio social priman sobre el capital. Pero no siempre se conocen. Exacto. A menudo son invisibles para el consumidor o para otras empresas. Este sello es una forma de que puedan decir, oye, nosotros funcionamos de otra manera. El BOE detalla quién puede usarlo, básicamente las entidades inscritas en los registros oficiales. Les da visibilidad. Y permite a la gente y a la administración pública identificarlas y, si quieren, priorizarlas. Justo eso. De la estructura económica pasamos a los cimientos físicos del territorio, los recursos naturales. Veo un convenio muy técnico en Castellón entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Diputación y la Universidad Jaume I. Sí, el objetivo, conocer mejor sus aguas subterráneas. Algo absolutamente vital, y más en una zona con un estrés hídrico recurrente. Claro, es que gestionar el agua sin saber con precisión cuánta hay y cómo se mueven los acuíferos es como pilotar un avión a ciegas. Este proyecto va a revisar los límites de acuíferos tan importantes como los del Maestrazgo o la Plana de Castellón. ¿Y qué es lo novedoso aquí? ¿Por qué mapas de acuíferos ya existían? La novedad es la tecnología y el enfoque de datos abiertos. Toda esta información se va a integrar en una base de datos geoespacial de última generación, usando tecnologías de código abierto como PostGIS y GeoServer. ¿Y eso significa? Significa que los datos no se quedarán en un informe cogiendo polvo. Serán accesibles a través de servicios web estándar para que otros investigadores, administraciones o incluso empresas puedan usarlos. Es poner la ciencia de datos al servicio transparente de la gestión de un recurso que es de todos. Y para completar este retrato del día, tenemos el flujo constante de la maquinaria administrativa. Veo el convenio para un centro de innovación territorial en Valencia para luchar contra la despoblación. Y esa pequeña ventana diaria al mundo, los cambios oficiales del euro que publica el Banco de España. Hoy, por ejemplo, un euro se cambia por $1,17, 184 yenes japoneses o 50,13 liras turcas. Un recordatorio de que todo esto ocurre en un contexto global. Y para cerrar, el motor de muchas de estas iniciativas, las ayudas y subvenciones. Hoy destacan 3 grandes convocatorias. ¿Cuáles? Una, el programa MOVES Flotas Plus, para electrificar flotas de vehículos, un empujón a la transición energética. Otra, más modesta pero importante, para financiar congresos, exposiciones y publicaciones sobre arquitectura. Y finalmente, un gigante, la Acción Estratégica en Salud 2026. ¿Te suena a mucho dinero? Pone sobre la mesa más de 150 millones de euros para proyectos de I+D+I en sanidad, desde hospitales públicos hasta centros de investigación privados. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué imagen nos deja este día en el Boletín Oficial del Estado? ¿Hemos saltado de la guerra electrónica con drones a los derechos de un conductor de camión? De la lucha por una vivienda en un pueblo de Navarra a la digitalización de un olivar en Andalucía. Es increíble la variedad. La imagen es la de una enorme y compleja maquinaria funcionando en paralelo. A menudo pensamos en el Estado o la Administración como algo monolítico, pero lo que vemos aquí es un ecosistema de miles de piezas especializadas, cada una atendiendo a un desafío concreto. Y esto nos deja con una reflexión final. Exacto. Por un lado, este tapiz administrativo nos revela qué considera un país como prioritario en este momento exacto de su historia. La defensa tecnológica, la cohesión territorial, la transición verde, la inclusión social. Pero por otro lado, nos plantea una pregunta fundamental. En medio de esta abrumadora complejidad, ¿cómo puede un ciudadano, una pequeña empresa o un agricultor navegar este océano de siglas, convocatorias y normativas para encontrar la oportunidad que necesita?
¿Cómo asegurarse de que la solución a su problema, que quizás se publicó un sábado de diciembre, no se pierda en el ruido?